Hay un hombre en Ciudad de México que lleva 7 años trabajando más que cualquier persona que conoce. Se levanta antes que su familia. Se acuesta después que todos. Ha leído los libros. Ha tomado los cursos. Ha aplicado las técnicas. Y el año pasado ganó exactamente lo mismo que el año anterior. No porque sea menos inteligente. No porque le falte disciplina. No porque el mercado esté en su contra, sino porque nadie le explicó que el universo opera bajo leyes exactas. Que violarlas sin saberlo produce el mismo resultado que ignorar la gravedad. Caída garantizada, sin importar cuánto te esfuerces. Esas leyes existen. Son 12, y en los próximos minutos vas a entender cada una de ellas, no como filosofía, sino como el sistema operativo que gobierna exactamente por qué tu vida financiera, tus relaciones y tu negocio están exactamente donde están. Hay una que va a incomodarte. Hay otra que va a contradecir todo lo que creíste saber sobre manifestación. Y hay una que, cuando la entiendas de verdad, va a reorganizar todo lo que viene después. Empecemos. Existen leyes que gobiernan la realidad con la misma precisión con que la gravedad gobierna la caída de los objetos. Podés no saber que existen. Podés ignorarlas conscientemente. Podés incluso argumentar que son filosofía, no ciencia. Pero si las violás, sus consecuencias son exactamente tan reales como las de la gravedad. El hombre que trabajó 7 años sin avanzar no es víctima de mala suerte. Es consecuencia de haber operado en violación sistemática de al menos 3 o 4 de estas leyes, sin saberlo, con toda su disciplina y toda su intención apuntando en la dirección equivocada. Entender estas leyes no te garantiza el éxito. Te quita la excusa de no saber por qué no avanzas. La primera es la ley de la unidad. Todo está conectado. No como metáfora espiritual, como hecho operativo que afecta cada decisión financiera que tomas. Cuando un hombre decide no pagar a tiempo a un proveedor porque necesita el flujo de caja, esa decisión genera ondas. El proveedor posterga otro pago. Otro negocio se resiente. Una cadena de consecuencias se activa que el hombre nunca podrá rastrear completamente. Y en sentido inverso, cuando un hombre decide pagar antes del plazo, honrar un acuerdo que nadie controlará, actuar con integridad en el momento en que nadie lo ve, esas ondas también se propagan. Reputación que se construye en silencio. Confianza que regresa de formas que nunca podrás predecir, pero que siempre reconocerás cuando lleguen. Eres parte de un campo. Cada acción que tomas modifica ese campo. El campo te devuelve exactamente la frecuencia que emitís. Esta es la primera ley. Y su consecuencia directa es que lo que transmitís al campo determina lo que el campo te envía de vuelta. Hay un ejemplo concreto que ilustra esto con precisión. Un empresario en Guadalajara decidió hace 5 años dejar de pagar a tiempo a sus proveedores más pequeños. Necesitaba el flujo de caja. Los proveedores pequeños no podían hacer mucho. Lo que no calculó fue la onda que esa decisión generó. 3 años después, cuando su negocio necesitaba escalar y necesitaba proveedores que creyeran en él, ninguno de los proveedores pequeños que había maltratado estaba disponible para crecer con él. La reputación de ese trato se había movido por el campo invisible de las relaciones comerciales antes de que él pudiera verla. No fue una conspiración, fue la ley de la unidad operando con precisión. Cada decisión que tomás en privado, cada acuerdo que honrás cuando nadie controla, cada compromiso que cumplís cuando sería conveniente no cumplirlo, esas decisiones modifican el campo alrededor de vos de una forma que no podés rastrear, pero que eventualmente retorna. No como karma místico, como reputación real, como confianza construida o destruida, como el tipo de persona que sos cuando nadie mira, que determina el tipo de oportunidades que llegan cuando todos miran, lo que nos lleva a la segunda. Pero antes de revelarla, hay algo que necesitas entender. La mayoría de los hombres que trabajan duro están transmitiendo al campo exactamente la señal
que les garantiza seguir trabajando duro sin acumular. Y lo hacen sin saberlo. La segunda es la ley de la vibración. No es sobre ser positivo. No es sobre escuchar música que te eleve. Es sobre el código interno desde el que operas. Dos hombres entran a negociar el mismo contrato. El primero lo hace desde la urgencia de necesitar ese cliente. El segundo lo hace desde la certeza de que ese cliente será beneficiado por trabajar con él. El primer hombre vibra en escasez. El segundo vibra en valor. El campo no lee sus intenciones, lee su frecuencia y responde a ella con precisión quirúrgica. El hombre que vibra en escasez concede más de lo que debería. Acepta condiciones que no debería aceptar y sale de la negociación con menos de lo que valía su trabajo. El hombre que vibra en valor negocia desde otro lugar. Obtiene condiciones distintas. No porque haya dicho palabras diferentes, sino porque es alguien diferente en el momento de decirlas. Tu vibración no es tu ánimo del día, es la identidad desde la que operas. Y esa identidad, formada por años de creencias sobre quién sos y qué mereces, es lo que el universo recibe como tu señal constante. Cambiar la señal no es cambiar el humor, es cambiar quién crees que sos. Hay una distinción crítica que la mayoría del contenido de este nicho no hace. La diferencia entre vibración como estado de ánimo y vibración como identidad operacional. Si vibración fuera solo estado de ánimo, la técnica de pensar positivo funcionaría. Y claramente no funciona de forma consistente. La vibración que el universo lee no es tu humor del día. Es la identidad desde la que operas en el 90% de tus decisiones. Un hombre puede estar de excelente humor y aún así negociar desde la escasez porque su identidad profunda es la de alguien para quien el dinero siempre llega justo. El buen humor no cancela la señal de escasez que la identidad emite. Por eso, elevar la vibración no es ponerse feliz, es cambiar quien crees que sos. Y eso es más difícil y más importante que cualquier afirmación o cualquier tablero de visión. El hombre que opera desde la identidad de quien construye prosperidad toma decisiones distintas en las mismas circunstancias, no porque haya cambiado el mercado, porque ha cambiado el código desde el que procesa el mercado. Dos hombres reciben la misma oportunidad de inversión. El primero, desde su identidad de escasez, calcula cuánto puede perder. El segundo, desde su identidad de prosperidad, evalúa cuánto puede construir. Ambos analizan el mismo activo. Toman decisiones opuestas. El campo responde a las dos decisiones con la coherencia de un espejo. Y aquí está algo que va a perturbarte. La causa más invisible de resultados financieros pobres no es falta de esfuerzo ni falta de oportunidad. Es que la causa, la raíz real de lo que estás cosechando, fue plantada hace años. La próxima ley te dice exactamente cómo funciona ese mecanismo. La tercera es la ley de causa y efecto. El hombre de Ciudad de México que mencioné al principio gana lo mismo que hace 7 años. No está cometiendo errores obvios. Trabaja duro, llega temprano, cumple con lo que promete, pero gana lo mismo. ¿Por qué? Porque está cosechando causas que plantó hace más de una década. No acciones visibles. Creencias. La creencia de que el dinero siempre será justo para vivir, pero nunca suficiente para acumular. La creencia de que las personas que prosperan mucho tienen algo que él no tiene. La creencia, nunca formulada pero completamente activa, de que el éxito económico real es para otros. Esas creencias generaron decisiones. Decisiones que en el momento parecían razonables. No invertir porque no era el momento. No asociarse porque no se podía confiar. No cobrar más porque los clientes se irían. Y cada una de esas decisiones fue una causa. La ley de causa y efecto no castiga, simplemente registra y entrega los resultados con la precisión de una contabilidad que nunca comete errores. La buena noticia es que si el problema son las causas, la solución también está en las causas. No en trabajar más duro,
sino en plantar causas diferentes, creencias diferentes, decisiones diferentes. Pero plantar causas diferentes exige algo que la mayoría ignora: la capacidad de no explotar en el proceso. La misma lógica aplica a la energía financiera. El hombre que perdió capital en una inversión que salió mal tiene dos opciones. Puede dejar que esa experiencia se transforme en parálisis, en el miedo que lo mantiene inmovilizado frente a las próximas oportunidades. O puede dejar que se transforme en criterio, en la capacidad de evaluar el próximo activo con información que antes no tenía. La energía de la pérdida es la misma en los dos casos. Lo que la diferencia es la dirección en que se transforma. El hombre que entiende esta ley no ignora el miedo, la rabia, la decepción. Los usa como combustible para la decisión siguiente. Y eso nos lleva a la cuarta ley. La cuarta es la ley del equilibrio. El hombre que trabaja 18 horas y se enorgullece de ello está violando esta ley. Y el universo tiene un mecanismo específico para restaurar el equilibrio que él está rompiendo. La enfermedad, la crisis, el colapso que llega cuando menos puede permitírselo. El equilibrio no es debilidad. Es el principio que gobierna el rendimiento sostenido. Un negocio que crece aceleradamente sin que se construya la estructura interna que soporte ese crecimiento, eventualmente colapsa bajo su propio peso. Un hombre que avanza en sus finanzas, pero descuida sus relaciones, pierde el tejido que en los momentos de crisis será su única red real. Esto no significa reducir la ambición. Significa entender que el universo cobra el desequilibrio con intereses. La balanza del universo no tolera que un solo lado tenga todo el peso indefinidamente. Lo que tomás sin devolver genera deuda energética. Lo que construís sin descansar colapsa. Lo que avanzás sin consolidar retrocede. El equilibrio no es el enemigo de la prosperidad, es su condición. Y hay algo más perturbador aún. La energía que gastás resistiendo los momentos de declinio no desaparece. Se transforma. Y esa transformación puede ser tu mayor ventaja o tu mayor obstáculo, dependiendo de si conoces la próxima ley. La quinta es la ley de la transformación. La energía no desaparece, cambia de forma. El miedo que sentís antes de una negociación importante no desaparece si lo ignorás. Se transforma en tensión que el otro lado de la mesa percibe. O puede transformarse, si lo reconoces y lo redirigís, en la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está en juego y actúa en consecuencia. Como dijo Nikola Tesla, si querés entender los secretos del universo, pensá en términos de energía y vibración. La rabia que sentís cuando un socio te traiciona no desaparece si la suprimís. Se transforma en resentimiento que cierra puertas futuras. O puede transformarse, si la procesás conscientemente, en la claridad de alguien que ahora sabe qué tipo de acuerdos firmar y qué tipo de personas mantener cerca. Los hombres que entienden esta ley no gastan energía resistiendo lo que sienten. La redirigen. El miedo se convierte en precisión. La rabia se convierte en claridad. La decepción se convierte en criterio más afinado para el próximo movimiento. No se trata de positividad forzada. Se trata de gestión consciente de los flujos de energía que ya existen dentro de vos. El hombre que aprende a transformar su energía negativa en impulso productivo tiene una ventaja que no puede comprarse con capital: la capacidad de actuar bien bajo presión. Y esa capacidad se conecta directamente con la ley que más malentendida está en todo el nicho de desarrollo personal. La sexta es la ley de la atracción. Y la razón por la que la mayoría la usa de una forma que matemáticamente garantiza que lo que desean nunca llegue es la siguiente. Visualizan el resultado desde el estado emocional de quien todavía no lo tiene. El hombre que visualiza su negocio próspero mientras siente la presión de las deudas del mes está enviando al campo una señal mezclada. La imagen del resultado que quiere
y la frecuencia de quien todavía no lo tiene. El campo no lee la imagen, lee la frecuencia. El subconsciente es un sistema de confirmación, no de deseo. Su trabajo no es conseguirte lo que querés. Su trabajo es confirmar lo que crees que sos. Si crees que sos alguien para quien el dinero siempre llega justo, el subconsciente organizará tu percepción de realidad para confirmar exactamente eso. Filtrará las oportunidades que contradigan esa narrativa y amplificará las que la confirmen. La atracción no comienza en el deseo, comienza en la identidad. No en quien querés ser, en quien crees que ya sos. Cuando la identidad interna dice, soy alguien para quien la prosperidad es la consecuencia natural de quien soy, el campo responde a esa señal. No de inmediato, con la coherencia acumulada de quien opera desde esa identidad de forma consistente. Cuando la identidad interna cambia, el filtro de percepción del cerebro también cambia su criterio. El hombre que opera desde la identidad de escasez literalmente no ve las oportunidades que están frente a él. No porque no existan, porque su sistema interno las clasifica como no relevantes para alguien con su identidad. El mismo hombre, con la identidad actualizada, comienza a percibir esas oportunidades. No porque aparecieron, porque ahora su filtro las clasifica como relevantes. Esto explica por qué dos hombres en el mismo mercado, con los mismos recursos iniciales, pueden tener resultados tan diferentes. No es suerte, es lo que cada uno está calibrado para percibir. Y aquí está la transición más difícil de este sistema, porque el bloqueo más común a la prosperidad financiera masculina no es financiero, no es técnico, no es de mercado. Es algo que la mayoría nunca nombraría en estos términos. La séptima es la ley del amor incondicional. Y para el público de este canal, su aplicación más concreta y más ignorada es la siguiente. Existe en muchos hombres latinos una creencia inconsciente, nunca formulada, pero completamente operativa. Si prospero demasiado, me alejo de mis orígenes. Si acumulo más que mi padre, lo supero en una forma que se siente como traición. Si mi nivel económico se separa demasiado del de mi familia, pierdo el lugar al que pertenezco. Esta creencia no aparece en ninguna planilla. No suena en ninguna conversación consciente, pero opera silenciosamente en cada decisión financiera, saboteando exactamente en el momento en que el avance real está disponible. Un hombre con esta creencia activa inconscientemente, autoboicotea el cobro que haría posible el siguiente nivel. Invierte de una forma que garantiza no superar el techo familiar. Elige socios o circunstancias que confirman que no puede ir más lejos, no por falta de capacidad, sino porque en algún nivel profundo la prosperidad real se siente como traición al amor. La ley del amor incondicional, en su aplicación más poderosa para este contexto, dice esto: el amor genuino no pone techo a lo que podés ser. El amor real de tus orígenes quiere que llegues a donde podés llegar. Y si ese amor genuino no está disponible en tu historia, el amor incondicional empieza por el único lugar donde siempre está disponible: en la decisión de darte permiso a vos mismo. Darte permiso para prosperar no es traicionar a nadie. Es honrar el potencial que existía en tu familia desde antes de que nadie lo pudiera ver. Hay otra dimensión de esta ley que aplica directamente. El hombre que no puede recibir amor, apoyo, reconocimiento, tampoco puede recibir prosperidad en su forma más plena. No porque estén relacionados metafóricamente, sino porque el mismo sistema de creencias que bloquea uno, bloquea el otro. El hombre que cree no merecer ser amado incondicionalmente opera desde un déficit que ningún resultado financiero puede llenar. Y ese déficit contamina sus decisiones de negocio con urgencia, con necesidad de validación, con disposición a aceptar condiciones que no debería aceptar. La prosperidad financiera sostenida requiere una base de merecimiento que incluye las dimensiones emocionales y relacionales,
no solo las económicas. Existe también la dimensión más práctica y menos discutida de esta ley. El hombre que no puede recibir ayuda, que cree que pedir apoyo es señal de debilidad, que insiste en hacerlo todo solo, está violando la ley del amor incondicional en su aplicación más concreta para la prosperidad. La prosperidad no se construye solo, se construye en red, en colaboración, en la capacidad de dar valor genuinamente y de recibirlo también. El hombre que solo puede dar, pero no puede recibir, tiene un sistema unilateral que agota. El hombre que solo puede recibir, pero no puede dar, construye deuda relacional. El equilibrio es la capacidad real de los dos movimientos, y ese equilibrio comienza exactamente con lo que la ley dice: la relación con uno mismo. El hombre que no se da a sí mismo el valor que merece, no puede dárselo a otros de forma genuina, ni recibirlo de otros sin deformarlo. Esto se conecta directamente con la capacidad de aceptar lo que el universo presenta, incluyendo las oportunidades que sentís que no mereces. La octava es la ley de la aceptación. Aceptación no es resignación, es la capacidad de percibir la realidad como es antes de reaccionar a ella. El hombre que no acepta que su negocio está en un ciclo de retracción sigue invirtiendo como si estuviera en expansión. Pierde capital que necesitaría para el próximo ciclo. El hombre que acepta que su negocio está en retracción puede reposicionarse, reducir exposición y prepararse para la entrada al próximo ciclo de expansión. La diferencia entre los dos no es optimismo ni pesimismo. Es claridad sobre lo que está pasando. Aceptar que una negociación no funcionó no significa que estás derrotado. Significa que tenés información real para la siguiente. Aceptar que un socio no era lo que parecía no significa que debes desconfiar de todos. Significa que tus criterios de selección necesitan refinarse. La aceptación es el estado desde el que se puede actuar con precisión. La resistencia a lo que ya ocurrió es el estado desde el que se siguen cometiendo los mismos errores. Un hombre lleva 2 años en un empleo que le paga lo suficiente para vivir, pero que no construye patrimonio. Sabe que necesita salir, pero resiste esa realidad con argumentos razonables. No puede salir todavía porque necesita el ingreso estable. No es el momento. Esa resistencia le cuesta 2 años más en la misma situación. El hombre que acepta la realidad, que dice claramente: estoy en un trabajo que no construye patrimonio y necesito cambiar eso de manera estratégica, puede comenzar esa estrategia sin la energía bloqueada por la resistencia. Aceptar que algo no funciona no es rendirse. Es liberar la energía que gastabas peleando con la realidad y redirigirla a cambiarla. La acción desde la aceptación es precisa. La acción desde la resistencia es costosa. Y hay algo más que la aceptación te da: la capacidad de leer el ciclo en el que estás, porque el universo opera en ciclos. Y esos ciclos siguen patrones que podés aprender a leer. La novena es la ley de la ciclicidad. Todo opera en ciclos. Los mercados, los negocios, la liquidez, la energía personal. Los hombres que entienden esto tienen una ventaja estructural sobre los que no la entienden, no porque sean más inteligentes, sino porque saben cuándo actuar con toda la fuerza disponible y cuándo conservar el capital para el próximo ciclo. Un negocio en ciclo de expansión debe crecer agresivamente. Un negocio en ciclo de retracción debe consolidar, reducir costos fijos y preparar la entrada al próximo ciclo desde una posición de solidez. El hombre que intenta empujar su negocio en contracorriente durante el ciclo de retracción gasta energía y capital que no recuperará. El que lee el ciclo conserva esos recursos y los multiplica en el momento correcto. Los ciclos personales funcionan igual. Hay períodos de generación de ideas, de claridad, de energía alta para la ejecución. Hay períodos de integración, de procesamiento, de recuperación. Luchar contra el ciclo personal no lo elimina.
lo prolonga. Trabajar con el ciclo, en cambio, hace que los periodos de alta energía produzcan más, porque llegas a ellos sin deuda de agotamiento acumulada. La sabiduría no es trabajar siempre al máximo, es saber cuándo el máximo produce y cuándo el máximo destruye lo que construiste. Los mejores movimientos de expansión no se hacen en los picos del ciclo, se hacen en los valles, cuando la mayoría está contrayéndose. El que compra activos en el ciclo de retracción, cuando están depreciados y cuando la mayoría huye, se posiciona para el ciclo de expansión siguiente. El que invierte todo en el pico del ciclo es el que pierde en la contracción que inevitablemente sigue. Leer el ciclo no requiere información privilegiada. Requiere la suficiente calma para observar el mercado sin ser arrastrado por él. Y esa calma es exactamente el resultado de no tener deuda de agotamiento acumulada. Pero entender los ciclos sin actuar en ellos es teoría sin resultado. Y aquí está la ley, que la mayoría malentiende de la peor forma posible. La 10ª es la ley de la acción. No la acción compulsiva del que espera el momento perfecto para actuar de golpe. No la ilusión del que cree que el universo lo va a mover si primero llega la inspiración. La acción como principio dice: el movimiento genera claridad, la parálisis genera oscuridad. El hombre que lleva 3 años esperando tener el capital correcto, el momento correcto, el socio correcto, la idea perfecta, está acumulando el costo de oportunidad de cada mes de inacción. No lo ve en ninguna cuenta, pero está ahí. Cada mes que no actuaste en la dirección correcta fue un mes de ventaja que alguien que sí actuó acumuló sobre vos. La inspiración no precede a la acción, surge durante ella. El primer paso no necesita ser perfecto, necesita existir. La diferencia entre el hombre que construyó algo en 10 años y el que siguió esperando es, con frecuencia, una sola decisión. La de empezar con lo que tenía en el momento en que lo tenía, sin esperar condiciones que nunca serían perfectas. Actúa. El universo no responde a las intenciones, responde a los movimientos. Pero aquí está algo que nadie te dice sobre la acción. Podés actuar mucho, con disciplina real, con constancia genuina, y aún así producir siempre el mismo resultado. Porque hay un mecanismo que convierte toda esa acción en más de lo mismo. Y ese mecanismo es la ley que debería ser la primera de esta lista. La 11ª es la ley del espejo. Tu mundo exterior es un reflejo exacto de tu mundo interior. No es una metáfora, es un diagnóstico. El negocio que no crece a pesar de todo tu esfuerzo no es información sobre el mercado, es información sobre tu estado interno. El salario que no aumenta a pesar de tu desempeño no es información sobre tu empleador, es información sobre el nivel de valor que crees merecer. La oportunidad que llegó y se fue sin que la tomaras no fue mala suerte. Fue tu sistema de percepción filtrándola como no disponible para alguien como vos. El espejo no miente. Nunca mintió. Simplemente mostró, con una precisión que incomoda, exactamente desde dónde estabas operando en cada momento de tu vida. La relación que no funciona no es solo sobre el otro. Es el patrón de conexión que vos creaste. El dinero que llega y se va antes de poder acumularse no es azar. Es el termostato de prosperidad de tu sistema interno, manteniendo la temperatura que le resulta familiar. Este es el momento en el que la mayoría de los hombres prefiere buscar la causa afuera. En el gobierno, en la economía, en la familia de origen, en los socios que traicionaron. Y es comprensible, porque aceptar que el espejo no miente es aceptar que tenés más responsabilidad de lo que querías tener. Pero también significa que tenés más poder del que creías posible. Si el exterior es espejo del interior, cambiar el interior cambia el exterior. No de forma instantánea, con la coherencia y la consistencia de quien opera desde un estado interno diferente durante el tiempo suficiente para que el espejo actualice lo que refleja.
El negocio, el dinero, las relaciones, las oportunidades, todo responde al estado desde el que operas. Cambiar ese estado es la única palanca que mueve todo lo demás simultáneamente. Quiero que te detengas aquí, porque lo que viene ahora es el momento más importante de todo lo que hemos hablado. El negocio que no crece a pesar de tu esfuerzo es información, no sobre el mercado, sobre vos. El salario que no aumenta a pesar de tu desempeño es información, no sobre tu jefe, sobre el nivel de valor que internamente crees merecer. El crédito que no llega, la inversión que no funciona, el socio que traiciona, la oportunidad que se fue antes de que pudieras tomarla. Todo eso es información sobre el estado interno desde el que estás operando. No culpa, información. Hay una diferencia fundamental entre esas dos palabras. La culpa paraliza, la información moviliza. El espejo no te culpa por lo que refleja, solo te muestra lo que estás proyectando. Y si lo que proyectas cambia, lo que el espejo devuelve también cambia. Un hombre que durante años operó desde la identidad de quien siempre llega a fin de mes, comienza a ver esa realidad reflejada en cada área de su vida. El negocio llega a fin de mes. El empleo llega a fin de mes. Las relaciones tienen la intensidad de fin de mes. Siempre al límite, siempre en tensión. Nunca con el margen para construir algo que trascienda. Cuando ese mismo hombre cambia la identidad desde la que opera, no de golpe, sino con la consistencia de quien trabaja el estado interno como su primera prioridad, el espejo comienza a actualizar el reflejo. No de inmediato. Con el tiempo que toma construir una nueva coherencia interna, lo suficientemente sólida como para que el campo no pueda ignorarla. Los primeros cambios que notará no serán en los números, serán en las decisiones que toma, en las oportunidades que ahora reconoce, donde antes veía obstáculos, en las conversaciones que ahora sostiene desde un lugar diferente. Y de esas decisiones, de esas oportunidades reconocidas, de esas conversaciones sostenidas desde un lugar diferente, eventualmente surgen los números. El espejo no es el único agente. Sos vos, con tus elecciones, el que decide qué proyectar frente a él. Y esa elección es exactamente de lo que trata la última ley. Y eso nos lleva al cierre de este sistema, a la ley que determina si vas a hacer algo con todo lo que acaba de revelarse o si vas a dejarlo pasar como información interesante. La 12ª y última es la ley de la libertad de elección. No elegís el mercado. No elegís la familia en que nacisteis. No elegís las circunstancias que encontraste cuando llegaste a la vida adulta. Pero elegís desde qué identidad respondés a todo eso. Esa es la elección que la mayoría nunca fue enseñada a hacer conscientemente. No la elección de carrera, no la elección de inversión, no la elección de socio, la elección de identidad. ¿Quién decidís ser antes de que el mundo confirme que sos esa persona? Como escribió Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad, y en esa libertad está nuestro desarrollo. Ese espacio es donde la elección ocurre. Y la elección más importante que podés hacer ahí no es qué acción tomar, es desde qué identidad actuar. El hombre que elige la identidad de quien construye prosperidad comienza a tomar decisiones que esa identidad tomaría. No porque ya tiene los resultados, sino porque la identidad precede siempre al resultado. El resultado confirma la identidad. Nunca la precede. Esperar que el resultado cambie antes de cambiar la identidad es esperar que el espejo cambie antes de cambiar lo que está frente a él. Las 12 leyes que acabas de recibir no son 12 principios separados. Son un sistema. Cada una refuerza a las demás, y cada una apunta, desde un ángulo diferente, hacia la misma conclusión. La realidad que experimentás
es el resultado del estado desde el que operás. Cambiar el estado cambia la realidad. Y el estado comienza en la elección de identidad. El hombre de Ciudad de México del que hablé al principio tiene todo lo que necesita para que el siguiente año sea diferente. No necesita más esfuerzo. Necesita entender qué ley ha estado violando sin saberlo y corregir esa violación con precisión. Hay algo que Viktor Frankl aprendió en la experiencia más extrema que un ser humano puede atravesar. En los campos de concentración, donde todo había sido arrebatado, donde la libertad externa era cero, encontró que quedaba un último territorio inviolable, la elección de qué actitud tomar frente a lo que no podía cambiar. Si esa elección existió ahí, existe en cualquier circunstancia que vos enfrentés. No elegís el punto de partida. No elegís las desventajas iniciales. No elegís cuáles leyes descubriste tarde y cuáles violaste sin saberlo durante años, pero elegís quién decidís ser a partir de este momento. Y esa elección, esa única elección de identidad, activa automáticamente las otras 11 leyes en tu favor. Cuando elegís la identidad del hombre que opera desde la unidad, cada decisión que tomás considera las ondas que genera. Cuando elegís la identidad del hombre que vibra en valor, el campo recibe una señal diferente. Cuando elegís aceptar la información del espejo, en vez de resistirla, comenzás a modificar lo que proyectás. Cuando elegís actuar en el momento correcto del ciclo, en vez de luchar contra él, acumulás en lugar de gastar. Las 12 leyes son un sistema, y la ley de la libertad de elección es su punto de entrada. No porque sea la última, sino porque sin ella, las otras 11 son solo conocimiento. Con ella, se convierten en práctica. Hay una pregunta que vale más que cualquier técnica. ¿Cuál de estas 12 leyes he estado violando sin saberlo? No la que menos te gusta, no la que suena más complicada, la que al escucharla te generó una incomodidad específica, una resistencia. Un pensamiento de, esto no aplica para mi caso. Esa incomodidad es información de alta calidad, porque la ley que más resistís es casi siempre la que más estás violando. Y la que más estás violando es la responsable de la mayor parte del resultado que no querés. El hombre de Ciudad de México del que hablé al principio puede leer las 12 leyes y quedarse con las 11 que lo confirman y resistir la única que lo desafía. O puede ir hacia la incomodidad, usar la resistencia como mapa, encontrar exactamente dónde el sistema está roto. Esa es la diferencia entre consumir información y usar información. El universo no premia el conocimiento, premia la aplicación coherente del conocimiento. Y la aplicación comienza con la honestidad de identificar qué es lo que realmente necesita cambiar. No lo que es conveniente cambiar, lo que es necesario cambiar. Escribí en los comentarios cuál de estas 12 leyes reconociste que has estado violando. No la que más te gustó, la que más te incomodó, la que nombraste algo que no querías nombrar. Ese incómodo es información precisa, y la información precisa es el primer movimiento. Bienvenido al Aurum.